Vamos ahora con nuestros compañeros de Panorama Político para hablar sobre los guatemaltecos inmigrantes. Adelante con nuestro segmento político de la semana. De 1985 a la fecha, 36 alcaldías han sido dirigidas por mujeres. En 2011, 7 mujeres fueron electas alcaldesas, lo que representa el 2% de las municipalidades. El 98% de las comunas las lideran los hombres. Las 7 alcaldesas elegidas fueron Edilma Navarijo en Ocós, San Marcos, Rubidia Ábalos en San Juan Bautista, Suchitepeques, Blanca Alfaro en Mazahua, Escuintla, Marianela Cordón en La Unión, Zacapa, Mónica Milián en Senajú, Alta Verapaz, quien falleció en julio de 2013, Sonia de Pleites en San Benito, Petén y Elida Galindo en el Acintal, Retaluleu. Antes de este bloque, Otto nos dejaba con la duda si los guatemaltecos en el extranjero que están de forma ilegal pues son un botín político. Cristian, ¿qué te dicen los migrantes al respecto? Bueno, de esta manera es como el pueblo se puede ver. Ahora ellos comentaban que no tienen ninguna ayuda de los políticos ni del Estado de Guatemala y que sin embargo esta figura es como los quieren pintar porque los políticos se refieren a ellos o piensan en ellos a cada 4 años cuando hay elecciones. Sin embargo ellos estando ya no tienen ni siquiera voto también, pero representan, como bien había dicho Otto, la mayoría en remesas, más de 5,000 millones en remesas. Claro, gracias Cristian. Miguel, ¿qué papel juega el sector productivo en esta situación de los migrantes? Yo quisiera exponer algo y dejarlo para la discusión o para la reflexión, y es el tema de qué tanto aporta, por ejemplo, el sector privado para los connacionales. Si bien es cierto, no se producen esas condiciones para poder desarrollarse económicamente en Guatemala, es algo que empuja a los migrantes para irse. ¿Y a quién le importa que una persona decida irse? Más que a su familia, a nadie. Importa cuando llega allá y empieza a generar dinero. Importa cuando empieza a mandar dinero líquido para que las personas puedan sostenerse económicamente. Entonces entra el sector privado a querer vender productos. Antes no importa, o sea, no hacen inversiones para que una persona pueda desarrollarse acá y dimita de irse o piense 2 veces en irse con todos los riesgos que conlleva llegar a Estados Unidos. Entonces lo ven como una mercancía. Ahora, ¿cómo podemos ver también la actitud de los partidos políticos en el Congreso de la República, del Estado, cuando, por ejemplo, vemos que hay iniciativas de ley que piensan darle seguimiento a los migrantes cuando ya son deportados y simplemente estas siguen engavetadas con dictámenes favorables, pero no avanzan en el Congreso y también pues desde el Ejecutivo? Es necesario hablar la situación actual y qué es lo que ha estado haciendo, por ejemplo, el gobierno en este tiempo. Por ejemplo, el embajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría, dice es necesario darle continuidad a lo que el gobierno de Otto Pérez Molina ha estado haciendo. Pero también hemos visto que lo que ha estado haciendo es que en conjunto con el Ministerio Público, este año se intentó, por ejemplo, criminalizar a los padres de los menores que viajaban a Estados Unidos. ¿Es esta realmente la forma de atacar el problema? No, estamos atacando una consecuencia, pero no las raíces. Es necesario, por otro lado, entonces, implementar estos programas, no de recibimiento, porque al final el país está en la obligación de recibirlos, pero es necesario los programas de reinserción de estas personas. Entonces, los que están tal vez un poco deficientes. El miércoles tuvimos una entrevista, por ejemplo, con el canciller de Guatemala y él mismo lo admitía, es un área que todavía está deficiente. Pero ¿qué es lo que se plantea? Tú, por ejemplo, tuviste la oportunidad de ver con tal vez los partidos que están más fuertes en estos momentos y ver cuáles son las propuestas que ellos tienen en agenda. Y nos podrías... Así es, Lourdes. Cabalmente entrevistamos a 4 de los grandes partidos, o al menos de los partidos que puntean en encuestas y todo. Y, por ejemplo, el partido oficial nos pospuso entrevistas y nunca nos la concedió. El partido líder pues nos dice que ellos le apuestan a más consulados, la UNE dice que hay que apostarle al tema de la proyección humana antes de que se vayan, evitar que los guatemaltecos se vayan, y creo pues también propone algo similar aparte de darle seguimiento. Otto Ángel, ¿qué prevemos para este año electoral en esta materia? Antes de hablar de eso, yo quería plantear esto. A pesar de todo lo que ya escuchamos, de que al gobierno poco podría la capacidad de hacer, o poco le importaría, al igual que a los políticos, o poco le importaría a nuestro sistema productivo, a pesar de esto, la lógica de migrar a Estados Unidos tiene algo que va superior a esta discusión, y que es el anhelo personal por desarrollarse. Y por eso vemos tantas historias de éxito de guatemaltecos
viviendo o superándose bien en Estados Unidos. En realidad el anhelo de los guatemaltecos es que esas historias de éxito se puedan vivir en Guatemala. ¿Cómo hacemos para que esa historia pueda contarse desde acá? Es un panorama demasiado complicado. Pero Otto, ¿cómo hacer, por ejemplo? Porque no todas las historias son de éxito, tenemos historias bastante crueles y sobre todo de las personas que regresan acá y de nuevo quieren intentarlo. Porque es más fácil construir esa historia de éxito en los Estados Unidos. En efecto, en Estados Unidos los niveles de pobreza cada vez vienen siendo más altos. Un último estudio, si no estoy mal, de la OCDE, decía que España y Estados Unidos son las dos economías grandes que están incrementando sus niveles de desigualdad. Y aún así, se vive mejor que en Guatemala. ¿Pero por qué? Incluso Cristian es buen testigo de esto. Cuando nosotros comenzamos a contar estas historias, estos reportajes de Cristian, mucha gente nos decía, sí, hay mucha gente pobre, pero si uno trabaja con mucho ahínco, puede comenzar a hacer mejor las cosas y tener una mejor condición de vida para su familia. Eso se puede también en Guatemala, pero el esfuerzo es el doble o el triple. Es mucho más fácil en una economía tan grande como la norteamericana, que exige tantos servicios y que tiene tanto dinero circulando, que la gente al esforzarse pueda tener eso. Eso es lo que anhelamos al final para Guatemala y que no nos están dando los políticos. Otto, tenemos que ir lamentablemente a un corte comercial y continuamos con la discusión en el próximo bloque. La falta de fondos en las arcas nacionales es evidente, pero es un problema no de números, de personas, de vivencias. Y por eso quisimos preguntarle a los guatemaltecos por qué creen que estamos en esta situación. Los problemas radican en nuestra sociedad porque nos olvidamos que como ciudadanos también tenemos responsabilidades que asumir en la parte económica simple, que también administramos nuestro presupuesto familiar, ¿verdad? Posterior a ello, yo siempre lo he creído, a veces no logramos administrar nuestro presupuesto, pero juzgamos cómo se administra el presupuesto de una nación. Se han gastado más de la cuenta y por eso hay ese déficit para poder solventar todos los pagos. Administrándolos bien, ojalá que lleguen a un acuerdo, porque de otra forma no hay cómo salir adelante y que todos paguemos nuestros impuestos. Mala administración, corrupción, en todos los niveles, desde el más alto hasta el más bajo. Y así como estamos, ningún presupuesto va a alcanzar. Seguimos profundizando sobre el futuro de los guatemaltecos residentes en los Estados Unidos.